Quiero invitarlos a que por favor me acompañen a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, yo creo que en este punto, ya después de repetirlo tantas veces, hemos debido aprendernos este texto de memoria, ¿cierto? Casi. Bueno, animo a los que todavía no lo han aprendido de memoria. Ya algunos me están diciendo que sí, que lo han aprendido. Animo a los que todavía no lo han hecho que lo hagamos. Estas son las cualidades de la vida de un creyente, de un discípulo del Señor Jesucristo, que se deben estar manifestando constantemente en nuestras vidas. En los días pasados hemos estado estudiando en primer lugar la introducción al tema del fruto del Espíritu Santo, y hasta ahora hemos visto dos cualidades de ese fruto, que son el amor y el gozo. En las enseñanzas pasadas hemos dicho, así muy firmemente, que ninguna de estas cosas, el fruto del Espíritu en su totalidad, pero específicamente hemos hablado del amor y del gozo, ninguna de estas cosas podemos producirlas por nosotros mismos, sino que estas cosas provienen de Dios. Una cosa son las obras de la carne, esas sí provienen de nosotros mismos, pero el fruto del Espíritu, como su nombre lo indica, es el resultado de Dios haciendo su obra en nosotros. Dios es todas estas cosas que hemos mencionado aquí. Dios es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Dios es todas estas cosas, y Él desea formar en nosotros ese mismo carácter. Quiere que también en nosotros se manifieste el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia y todas esas cosas, ¿verdad? Todas estas cosas provienen única y exclusivamente de Dios. En el mundo nosotros podemos ver algún tipo de manifestación de estas cualidades. Sí, es cierto que podemos ver algún tipo de manifestación de estas cosas. Sin embargo, mis hermanos, son versiones distorsionadas, falsificadas de las características que son el fruto del Espíritu. En el mundo se habla muchísimo acerca del amor, pero el mundo no ama con el amor de nuestro Dios. En el mundo se habla muchísimo acerca del gozo. La gente vive para su deleite personal, para su propia satisfacción, pero no conocen el verdadero deleite, porque no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Y de la misma manera que hemos mencionado con respecto a estas cosas, sucede con la paz. En el mundo se habla de paz, paz, paz. Nuestro presidente, por ejemplo, llegó a su posición con el mensaje de paz, ¿cierto? O bueno, fue una de las características de su discurso, el mensaje de paz, la paz total, la verdadera paz. Y no solo él, sino otros líderes hablan acerca de la paz como una de sus banderas. Pero en realidad el mundo no conoce lo que es la verdadera paz. Y hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de eso. Como estas cosas no provienen de nosotros, como nosotros no las podemos producir por nosotros mismos, de allí viene la importancia de que nosotros permanezcamos en Cristo. Es lo que el Señor Jesús nos enseñó allí en Juan capítulo 15. Permanezcan en mí y yo permanezco en vosotros. Y mis palabras permanecen en ustedes. Y mi espíritu mora permanentemente en ustedes. ¿Cómo permanecemos nosotros en Cristo? Hemos dicho que inicialmente permanecemos en Cristo por la fe. Cuando nuestra mirada está anclada continuamente en el Señor. Cuando le conocemos y vemos su rostro a través de la palabra, a través de las Escrituras. Cuando vamos a Él en oración,
mostrándole al Señor nuestra dependencia. Una de las razones por las que oramos es porque reconocemos que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, que no tenemos lo necesario, no tenemos las fuerzas. Y le decimos al Señor en oración: Señor, yo te necesito, dependo de ti. Por favor, Señor, produce tú en mí aquellas cosas que yo no puedo hacer por mí mismo, por mis propias fuerzas. Entonces, con la mirada anclada en nuestro Señor Jesucristo, permanecemos en Él por la fe, permanecemos en Él también meditando en su palabra, permanecemos en Él mediante la oración que muestra la dependencia, y en la medida en que nosotros le conocemos a Él más profundamente, también el carácter de nuestro Señor se va formando en nuestras vidas. Conocemos a Dios por medio de Cristo, conocemos a Cristo por medio de su palabra, y en la medida en que le conocemos, estas cosas que estamos aprendiendo acerca de Él nos van transformando más y más y más cada día. Yo les confieso, mis hermanos, que a veces me cuesta tener gozo y a veces me cuesta disfrutar de la paz del Señor. Pero el meditar en estas cosas que hemos estado hablando estos días, el conversar acerca de estas cosas con diferentes personas, el escucharnos los unos a los otros en los tiempos de oración y cómo el Señor obra en nuestras vidas y cómo el Señor nos da su paz o su gozo o su amor, cada día me nutre, ¿cierto? Nutre mi corazón y me hace pensar en la necesidad de vivir estas cosas cada día con mayor compromiso y con seriedad. Y en la medida en que Dios nos está hablando por medio de su palabra, nuestros corazones están siendo moldeados y transformados por medio de lo que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en algún lugar que cuando contemplamos a Cristo, que cuando nosotros miramos cara a cara al Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en su misma imagen. A veces nosotros quisiéramos coger estas cosas y metérnoslas por todo lado, ¿cierto? Yo quiero amor, yo quiero vivir en amor, yo quiero tener gozo en mi vida, yo quiero tener paz en mi corazón, yo quiero tener paciencia, y nos hacemos así como con mucha fuerza, ¿cierto? Porque queremos vivir y experimentar estas cosas, cuando en realidad lo que necesitamos es mirar más a Jesucristo y contemplarlo y meditar más y más y más profundamente en Él. Y cada vez que vemos el rostro de Cristo, estamos siendo transformados en la imagen del Señor Jesucristo. Algo parecido, no igual, pero algo parecido sucedía ya en la ley de Moisés, en los tiempos del Éxodo. Dice la Biblia que Moisés iba ante la presencia de Dios allá en el monte Sinaí, y cuando Moisés pasaba tiempo allá con el Señor, hablando con Él, contemplando la gloria y la grandeza del Señor, llegó un punto en que su propio rostro resplandecía. Pero allá en la ley, Él puso un velo, ¿cierto?, sobre ese rostro, según lo que nos enseñaba el libro a los Hebreos. Mis hermanos, cuando nosotros contemplamos a Cristo y permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, entonces nuestro rostro va a brillar con la gloria del Señor. La obra del Señor se va a hacer manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Así que permanezcamos en Jesucristo. Nuestra mirada bien enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Cuando todas las cosas que vivimos intentan arrastrar nuestra atención lejos de Él, esforcémonos en volver a poner la mirada en Jesucristo, a meditar en Él, a contemplar el rostro precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque es ahí donde vamos a encontrar ese fruto manifestándose abundantemente en nuestra vida. Dijo el Señor Jesucristo acerca de esta verdad, de que nosotros no podemos producirlo por nosotros mismos, sino que es una obra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Qué son esos ríos de agua de vida? El mismo pasaje lo explica, ¿cierto? Dice, esto se refería al Espíritu Santo que vendría a morar sobre los creyentes. Dice Jesús: todo aquel que cree en mí, de su interior correrá, ¿cierto? Correrá un río de agua de vida.
Mis hermanos, ese río de agua de vida ya está corriendo en nuestros corazones. A veces no lo creemos. Yo sé que muchas veces nosotros somos un poquito duros para entender, tardos de corazón, tardos para oír lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero es una promesa, es la promesa del Señor Jesucristo. Yo me iré y les dejaré un consolador que estará con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis. Él ahora está con ustedes, pero morará en ustedes y morará permanentemente en ustedes. El Espíritu de Dios habita en nuestros corazones por la fe en Jesucristo y morará en nuestros corazones para siempre. Así que tenemos todo lo que necesitamos, ya el Señor lo ha depositado en nosotros y necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos afirmarnos con seriedad en esa verdad y depositar toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a avanzar en el estudio del fruto del Espíritu con el tema de la paz. Y como ya hemos dicho, la paz también es la paz de Dios, es un atributo, es una cualidad de nuestro Dios. El gozo es el gozo de Dios, ya lo habíamos visto, ¿cierto? El gozo de Jehová es mi fortaleza. Jesús dijo, mi gozo, les doy mi gozo. Y el Espíritu Santo es el espíritu de gozo, ¿verdad? El gozo del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros. Dios es amor, también. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el espíritu de amor. Dios ha derramado abundantemente su amor en nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu de Dios es amor. Y el Hijo de Dios es amor. Dijo a sus discípulos, ámense como yo los he amado también a ustedes. Y veíamos que era un desafío, ¿verdad? Es un desafío grande, porque la clase de amor que somos llamados a manifestar no es sentimentalismos, ¿cierto? No son pasiones desordenadas, que este mundo vive de esa clase de amor falso, falsificado, distorsionado, sino que el amor verdadero es una entrega total de nuestro ser, una entrega sacrificial de nuestra vida. Es una entrega de no solamente las emociones, porque enfocamos mucho el amor en una emoción, ¿cierto? Ay, siento que amo, no siento que amo. Hoy estoy muy amoroso, mañana no estoy tan amoroso. Sino que el amor se manifiesta con la totalidad de nuestro ser. El amor se manifiesta desde lo más profundo, en el espíritu humano, que es lo más interior que tenemos cada uno de nosotros. Ahí se manifiesta el amor. El amor se manifiesta con nuestra mente, con nuestros pensamientos. El amor se manifiesta con nuestras palabras. El amor se manifiesta en acciones que vienen de una voluntad que está sometida a la voluntad del Señor. Y por supuesto el amor se manifiesta también con las emociones. No estamos diciendo que las emociones no, ¿cierto? Las emociones también son una forma de manifestar el amor. Pero lo que estamos diciendo es que la obra más profunda de Dios no se hace en la capa más superficial de la vida de los seres humanos. Nuestras emociones son una montaña rusa. Hoy amamos mucho y mañana amamos poco. Hoy me hicieron esto y ya no amo, mañana me hicieron aquello y ahora sí amo demasiado. Pero la obra de Dios no se hace en las emociones cambiantes de los seres humanos, sino que la obra de Dios se hace en la profundidad de nuestro ser, cuando Dios vivifica nuestro espíritu por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y la paz es de la misma manera. La paz ¿se experimenta en las emociones? Sí, la paz se puede experimentar en las emociones. Yo siento mucha paz, decimos muchas veces, ¿verdad? Yo siento. Cuando decimos yo siento, estamos hablando de nuestras emociones. Mis emociones están tranquilas, serenas, y disfruto de esa paz en el ambiente. Pero mis hermanos, la paz no reside principalmente allí, en esa capa superficial, porque volveríamos a lo mismo. Estaríamos entonces en tiempos de muchísima paz y llegamos el domingo a la iglesia y decimos, hermanos, hoy tengo una paz, ¿cierto? Siento mucha paz. Y luego cuando suceden cosas, entonces descendemos al abismo más profundo de la desesperación, al valle de la sombra de muerte, y allá no tenemos paz, sino depresión, angustia, ansiedad, tristeza y tantas otras cosas que no son el fruto del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, la paz se experimenta en las emociones, sí,
pero no reside principalmente en las emociones. Otra vez, Dios hace su obra más profunda en lo más profundo de nuestro ser, porque la paz de Dios no es una paz superficial, no es una paz temporal, sino que la paz de Dios es una paz duradera, permanente. El corazón reside en la presencia de Dios y ese corazón disfruta de la paz. Pero como hemos hecho en las enseñanzas anteriores, vamos a ver también versículos de la Biblia donde nos muestra que la paz es algo que le pertenece a Dios. Él es el Dios de la paz. Y vamos a empezar con Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 9. Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 9. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que aquí inicialmente encontramos y la paz de Dios. Nos está hablando no de la paz del mundo, sino de una paz diferente que le pertenece a Dios, la paz de Dios. Pero también en el versículo 9 nos dice otra cosita más acerca de la paz. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí no solamente es la paz de Dios, sino que a Dios se le llama el Dios de paz. El Dios de paz. La paz es un atributo, una cualidad, una característica natural de Dios. Él es paz. Pero también encontramos respecto al Espíritu Santo que se hace la misma mención. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí se está hablando nuevamente del fruto del Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu en los creyentes? Produce justicia, paz y gozo. Y aunque aquí no se dice directamente que el Espíritu es paz, es una deducción completamente válida y razonable, ¿cierto? El Espíritu de Dios es paz. ¿Por qué Él nos da paz? Porque el Espíritu de Dios es paz. Bien, y finalmente, Juan capítulo 14, versículo 27, y luego en el capítulo 16, versículos 32 al 33. Estoy combinando estos dos pasajes. Juan 14, 27, Juan capítulo 16, versículo 32 y 33. Dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Le pertenece a Jesús. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Recordamos cuándo fue que Jesús expresó estas palabras, ¿verdad? Las expresó en la noche de su arresto, tortura y posterior crucifixión. Y en medio de esa noche, una noche oscura, más oscura que todas las noches que la humanidad ha vivido, la noche más oscura que jamás se haya vivido, en esa noche oscura, tenebrosa, de tormento, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: tengan mi paz. Allí en esa noche oscura, cerca del Señor Jesucristo había luz y había paz, porque Él es el Dios de la paz. Y Juan capítulo 16, versículo 32 dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben, mis hermanos? A veces nosotros podemos como creer o considerar lo que una persona dice basado en lo que nosotros vemos de esa persona. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hagan estos ejercicios para que sean muy, muy fuertes, y tengan bíceps y tengan tríceps y como se llamen el resto de músculos que hay en el cuerpo, y luego ustedes me ven a mí flaquito, ¿cierto? Flaquito, ahí por aquí se me ven como las venitas, ¿cierto? Pero de muy flaco que estoy, los huesitos. Entonces ustedes me van a decir:
pero ¿por qué me estás diciendo que haga ejercicio para tener bíceps, tríceps y todas esas cosas? Pues tú estás flaquito. Pero saben, mis hermanos, estas palabras cobran mucho sentido cuando es el Señor Jesucristo el que las dice. Jesús le dice a sus discípulos: tengan paz. Y luego les dice: yo he vencido al mundo. Qué maravilloso. Podemos tener paz, pero no nuestra paz, sino la paz de aquel que venció al mundo. Esa paz Él nos la ha dejado a nosotros como un regalo. Jesús ya iba a morir, iba a ser sepultado, posteriormente iba también a resucitar. Y en esos últimos momentos de nuestra vida, nosotros podríamos pensar: ¿qué podría yo dejarle a supongamos que fuera mi caso, y tengo a mis hijos y estoy en la hora de mi muerte, ¿qué puedo yo dejarles a ellos como un tesoro, como algo valioso que ellos pueden conservar en sus corazones? Jesús no estaba pensando: les voy a dejar la habitación que arrendé allá en Capernaum, ¿cierto? Porque ni siquiera era su propiedad, ¿no? Él no compró casas y no tuvo casas aquí en este mundo. Vivía en Capernaum mientras hacía sus giras, salía con sus discípulos y los hospedaban en diferentes lugares, o a veces a la intemperie, pero cuando llegaba a Capernaum, ahí tenía su cuartico, su habitación, probablemente arrendada. Entonces, voy a morir, ¿qué le dejo yo a mis discípulos? Allá, que les arrienden ahí en Capernaum, ¿cierto? La casita que dejé allá. No. Jesús le dice a sus discípulos, porque aunque Él no poseyó ninguna cosa material o terrenal, aunque era el dueño de todo, qué curioso, el dueño de todo no tuvo aquí un lugar donde recostar su cabeza, aunque Él no poseyó ninguna de esas cosas. Él es rico, y de aquello en lo cual Él es abundantemente rico, les dejó a sus discípulos un don. Les dijo: yo les doy mi gozo para que more en sus corazones. Yo les doy mi paz para que mi paz more abundantemente en sus corazones. Yo soy rico en paz, infinito en paz, abundante en paz. Yo deposito mi paz en sus corazones y les doy mi espíritu de paz para que habite en cada uno de ustedes. Esa paz no se compara con ninguna cantidad de plata, oro o piedras preciosas. Ninguna de esas cosas puede igualar este regalo. Señor, no me des oro, plata, piedras preciosas. Señor, no me des casa, no me des, Señor, nada, pero dame tu paz, ¿cierto? Llena mi corazón de tu paz. Así no importará que no tenga absolutamente nada en este mundo, si mi corazón rebosa de tu paz. Porque tener la paz del Señor significa que te tengo a ti. ¿Cómo es que decía mi hermana? Me encanta. Yo cada vez que escucho a mi hermana Norma decir ese versículo, mi corazón se regocija. ¿A quién tengo en los cielos? Si no, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bueno, Señor, gracias si tú me quieres bendecir. Yo no voy a rechazar esas bendiciones. Si tú me das una casita, Señor, gracias, ¿verdad? Si tú me concedes un carrito, lo voy a manejar con gozo, ¿verdad? Gracias, Señor, por esas cosas. Pero no importa si no me das nada de eso. Mientras tú me hayas dado tu paz, tengo más que suficiente. Tu paz en mi corazón es lo que más anhelo. Porque muchas veces, hermanos, tenemos todas esas cosas, pero no tenemos paz. No hay paz en el corazón. Entonces necesitamos lo que realmente vale por la eternidad, que es la paz de nuestro Señor. Todo lo demás es una añadidura que el Señor quiera concedernos, pero la paz es algo que necesitamos, que anhelamos profundamente, porque nuestros corazones necesitan paz. Bien, habiendo mostrado que la paz es un atributo de Dios, necesitamos definir lo que es la paz. Yo sé que es una palabra muy utilizada por todos nosotros, pero vamos a tratar de dar una definición que nos ayude a ver en qué sentido se utiliza este término paz en la Biblia. La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, serenidad y reposo. Voy a repetirlo. La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, serenidad
y reposo. Y fíjense que he utilizado la palabra estado, ¿cierto? Y no sentimiento o ese tipo de cosas, sino estado. Porque la paz es algo verdadera, la paz verdadera es algo duradero y permanente en el corazón. Es un estado de paz, no es una pura emoción, aunque ya hemos dicho que sí se manifiestan las emociones, pero las emociones son superficiales y cambiantes. Pero la paz es algo duradero, es algo interno, que Dios obra en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser. ¿Cómo empezamos nosotros los seres humanos a tener paz? Porque no hay paz para el hombre, por lo menos no la paz de Dios para el hombre que no conoce a Cristo. Empezamos a tener paz cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. La Biblia dice claramente, no hay paz para el impío. Los caminos del impío no son caminos de paz. Así que la paz verdadera empieza a habitar en nosotros cuando creemos en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando hemos sido puestos en una correcta relación con Dios, cuando las cosas en nuestra vida, en esa intimidad, están en orden con Dios, entonces nosotros podemos tener paz en nuestra vida. Pero si Dios es nuestro adversario, si nosotros no le conocemos, si estamos lejos de Dios, si no hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, si nuestros pecados todavía no han sido perdonados por la sangre de Cristo, si nosotros no hemos recibido el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de todos los creyentes, entonces no podemos tener paz. La paz empieza cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, cuando somos puestos en una correcta relación con nuestro Dios. Y ya sabemos que eso es algo que tampoco podemos hacer por nosotros mismos. Es algo en lo que dependemos de lo que Dios ha hecho. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo no puedo autoperdonarme mis pecados. Yo no puedo autojustificarme. Solamente Dios puede hacer eso. Y lo hace por medio de Jesucristo. Entonces, cuando deposito mi confianza en este Salvador, entonces Dios trae paz. Y en mi vida hay paz. Primeramente, paz en mi relación con mi Dios. ¿Y por qué es esto, mis hermanos? Porque la paz tiene que ver con seguridad. La paz tiene que ver con certeza. Es decir, nadie tiene paz si tiene inseguridad en su vida. Nadie tiene paz si tiene confusión. La paz tiene que ver con seguridad y con certeza. Entonces, como ya sabemos que Dios nos ha perdonado, ya tenemos paz en nuestro corazón. Dios no va a condenarnos por causa de nuestros pecados. Como ya sabemos que Dios nos ha prometido una herencia en los cielos, entonces en este tiempo presente, como pasó con los hebreos, y lo veíamos el domingo pasado, ellos sufrieron la pérdida de sus bienes con gozo. ¿Por qué ellos podían tener paz en sus vidas, aunque habían perdido absolutamente todo en este mundo? Porque la paz consiste en la seguridad que nos dan las promesas de Dios. Dios nos ha prometido una herencia eterna en los cielos, entonces yo puedo tener paz. La paz está ligada a la seguridad, la confianza que tenemos en un Dios que nos da seguridad. Un Dios que está en control de todas las cosas, un Dios que no cambia, un Dios al que podemos acudir y siempre sigue siendo el mismo. Hebreos también dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, Él no cambia. Y como Él no cambia, podemos tener seguridad. Como podemos tener seguridad, entonces podemos tener también paz en el corazón. La paz viene de la fe y la confianza en ese Dios que nos da seguridad. Bien, mencionaba varios versículos hace un momento en los cuales encontramos diferentes atributos, a las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y veíamos que la paz es algo de la Trinidad, es algo de nuestro Dios. Entonces vamos a ver ahora de esos mismos versículos que estuvimos considerando,
vamos a ver algunas características de la paz de Dios, que no es como la paz que el mundo nos ofrece. Y la primera de estas características es que la paz que Dios da no depende de nuestra total comprensión de todas las cosas. La paz que Dios da no depende de nuestra total comprensión. Dice Filipenses 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa, sobrepuja, supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, permaneciendo en Jesucristo. Ahora, esta frase que sobrepasa todo entendimiento, hay dos maneras en que podríamos entenderla. Hay dos significados que esta frase podría tener. Por un lado, está la idea de que la paz que Dios nos da es una paz incomprensible para el mundo. Es una paz que el mundo no puede entender. A veces las personas ven a una persona que está en paz, en ese estado de paz, y se preguntan cómo ese sujeto puede estar tranquilo y sereno cuando todo se ha venido al piso, cuando todo se derrumba. ¿Cómo es que puede estar tranquilo? ¿Cómo puede tener serenidad en medio de esa situación? Y no podemos entenderlo completamente, no podemos entenderlo completamente. Así como nos preguntamos con respecto al gozo. Yo insisto mucho en las características anteriores porque en realidad muchas de estas cosas están totalmente entrelazadas y relacionadas las unas con las otras. Nos preguntábamos con respecto al gozo cómo el apóstol Pablo, junto con Silas, es golpeado, metido en la prisión, encadenado, ahí con esos grillos incómodos, en una prisión probablemente oscura y mohosa, y en medio de la noche cantan himnos al Señor y oran, Pablo y Silas en medio de esa situación. Yo estoy seguro que las personas que estaban allí, los otros presos, decían, ¿y estos están locos? ¿Qué bicho les picó? ¿Qué les pasa a estos hombres? Es lo mismo con la paz. Muchas veces la paz es incomprensible para el mundo. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? ¿Cómo puede tener serenidad en su corazón? Mire, todo a su alrededor se ha derrumbado. ¿Cómo puede estar sereno esta persona? Y frecuentemente esa paz no la podemos comprender con nuestra mente. Así que cuando el pasaje dice una paz que supera o sobrepasa todo entendimiento, ese podría ser un sentido en que podemos analizarlo. Esta paz que Dios da no está sujeta a la comprensión, está más allá de la comprensión. Pero también el segundo sentido en que podríamos entender esta frase puede significar que en ocasiones no entendemos muy bien lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué tenemos tantas situaciones difíciles que estamos viviendo en un momento en particular? Los creyentes, alguito podemos entender, porque la Biblia nos da algunas respuestas al respecto, ¿verdad? Pero aún así, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación en particular en mi vida? Pero mis hermanos, la paz del creyente no reside en entender esa situación, ni en entender por qué está viviendo esa situación. Y puedo pensar en Job. Este hombre, que la Biblia llama un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y sin causa, obviamente había una causa que solamente estaba en el conocimiento soberano, poderoso, eterno de Dios. Dios sí la conocía perfectamente, pero Job no la conocía. Y por lo que sabemos de la historia del libro de Job acabó y Job no supo cuál fue todo lo que se desarrolló detrás de escena, ¿verdad? Allá en esa conversación de Dios con Satanás, y Job no supo estas cosas. Y probablemente, mis hermanos, muchas de las situaciones de nuestra vida no las entendemos ahora, y en parte es porque no somos capaces de comprender todo lo que Dios hace. No somos capaces. Nosotros pensamos que si le decimos a Dios, explícame qué es lo que está pasando,
Entonces vamos a entender un poquito. Pero de alguna manera eso fue lo que Job hizo, ¿verdad? Señor, explícame qué está pasando. ¿Por qué me golpeas sin causa? ¿Por qué tus saetas caen sobre mí? ¿Por qué has convertido mi luz en tinieblas? Y un montón de palabras poéticas que Job expresa. Y luego viene Dios y le dice a Job, Job, yo te voy a explicar, ¿verdad? Estoy parafraseando, así no lo dice la Biblia, estoy parafraseando, lo estoy poniendo en mis propias palabras. Job, yo te voy a explicar. Pero primero, explícame tú dónde estabas cuando yo ponía los cimientos de la tierra y le decía al mar, esta es tu ley, no pasarás de aquí. Y cuando yo hacía que las cabras monteses, no sé, de dónde viene la nieve, Job, y un montón de cosas más. Porque nuestro conocimiento humano es, yo no sé si decir un 1%, mis hermanos. De pronto exagero a decir un 1%. Nuestro conocimiento humano es así. El conocimiento de Dios es vasto, ¿cierto? Mis manos no alcanzan. Y eso que tengo brazos extensos, ¿verdad? Pero mis brazos no alcanzan para representar la vastedad de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Dios. Entonces esa idea de que tú, Señor, explícame porque yo voy a comprender, no. Dios sabe que no vamos a comprender absolutamente nada. Pero por eso el pasaje nos dice que la paz de Dios supera a nuestra comprensión. No necesitamos entender todas las cosas. No necesitamos entender por qué pasa esto o aquello. No necesitamos una respuesta de por qué a mí. No la necesitamos, mis hermanos. La paz de Dios supera a toda comprensión. Podemos tener paz aunque no entendamos ninguna de esas cosas. Y la razón por la que podemos tener paz es porque conocemos al Dios de la paz. Yo no puedo entender, Señor, no puedo entenderlo. En verdad ya pienso que ahora sí entendí y resulta que no era así, no era por ahí. Sigo sin entender, pero independientemente de todas esas cosas, yo puedo confiar en ti, puedo confiar en tu amor, puedo confiar en tu gran poder. Tú eres todopoderoso, no hay nada que tú no puedas hacer, Señor. Tú eres fiel, tú permaneces constante, tú me amas. Y por tu amor tú vas a hacer lo mejor, el mayor don, el mayor regalo que tú puedas ofrecerme. Eso es lo que tú me vas a dar. No porque yo lo merezca, sino porque tú eres generoso. Y cuando yo veo a ese Dios tan grande, tan poderoso, soberano, que tiene todas las cosas bajo su control y bajo su dominio, no necesito entender absolutamente nada. Lo único que necesito es confiar, conocerlo, creer en su palabra. Él me dice, hijo, tranquilo, todo va a estar bien. Yo puedo decir, sí, Padre, todo va a estar bien. Hijo, descansa en mi poder. Sí, Padre, descanso en tu poder. Hijo, no se turbe tu corazón, no se agite tu corazón, no tengas miedo. Y puedo decir, sí, Padre, voy a tener mi corazón sereno, porque tú estás en control de todas las cosas. ¿Se dan cuenta lo que pensar en la grandeza de nuestro Dios puede producir en nosotros? ¿Por qué no experimentamos la paz de Dios? Porque no estamos permaneciendo en Él. Porque no lo conocemos. Porque no perseveramos en conocer a nuestro Dios. Necesitamos perseverar, mis hermanos, permanecer en Jesucristo. Nuestra mirada puesta en Jesucristo. Y si nuestra mirada está anclada en Él, el Señor va a producir en nosotros todas estas cosas que necesitamos. Así que, mis hermanos, nuestra paz no depende de nuestro entender, sino que nuestra paz depende de conocer al Dios que nos ha salvado y que nos promete que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Es porque conocemos a Dios que podemos tener paz en nuestra vida. No porque comprendemos todas las circunstancias de nuestra vida. Bien, eso es lo primero. La paz que Dios da no depende de nuestra comprensión. La segunda cosa es que la paz que Dios da es diferente a la paz del mundo. Yo sé que ya he hablado acerca de esto en la enseñanza, pero permítanme insistir en esta verdad. La paz que Dios da es diferente a la paz del mundo.
Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Me encanta esa palabra, porque creo que la he repetido tantas veces por eso, cuando Jesús dice mi paz, ¿cierto? Yo les doy a ustedes mi paz. Señor, yo quiero esa paz. Yo ya te he visto en la noche tortuosa y angustiosa, y te he visto sereno y tranquilo. Yo quiero esa paz, Señor, reposando también en mi corazón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, Señor. Yo te he visto en medio de una situación que es como una tormenta y tú has estado sin turbación. Ninguna de estas cosas han perturbado tu espíritu. Señor, yo quiero esa paz reposando en mi corazón. Una paz que guarda mi corazón de toda perturbación. Una paz que guarda mi corazón de todo temor. Porque los seres humanos tenemos un corazón que se agita fácilmente. Los seres humanos tenemos un corazón que teme por todo. Tememos por todo. Todo nos causa temor, todo nos causa miedo. Pero cuando Jesús dice, yo les doy mi paz, entonces ahora podemos tener un corazón sin turbación y podemos tener un corazón sin temor. Pero es importante que recordemos también, mis hermanos, que la paz que el mundo da es una paz, que la paz de Jesús es radicalmente diferente a la paz del mundo. Y la paz que el mundo nos ofrece es una paz de no vas a tener conflictos, no vas a tener problemas, vas a caminar por un sendero de rosas con gratos aromas, ¿cierto? Y brincando así como en las películas, con musiquita de fondo. Esa es la paz que el mundo quiere ofrecernos. Pero mis hermanos, Jesús dijo claramente, yo no les doy esa clase de paz. Esa paz es una paz inestable y superficial. Cualquier cosita la puede quebrantar con muchísima facilidad. Estábamos por allí en estos días escuchando acerca de las noticias de la situación en Israel, ¿cierto? Que se hizo un acuerdo de paz y todas estas cosas, pero allá están todavía todo el mundo como antenas arriba y no es paz, ¿cierto? Simplemente no es paz. No es la verdadera paz que el Señor quiere manifestar. Claro, yo no estoy diciendo que no debemos anhelar una paz de toda la creación. Va a llegar un día, dice la palabra del Señor, cuando Jesús diga, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, lo dije un poquito al revés, ¿cierto? Pero el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Un día, el príncipe de paz, el rey de paz, va a traer una paz total. Esa sí va a ser la paz verdadera y la paz total. Pero ¿saben, mis hermanos? Una paz eterna. Pero ¿saben por qué tendremos una paz eterna? Porque habrá paz en el interior del corazón de todo hombre. Sin esa paz, esa otra paz sería falsa, sería ficticia, sería una paz falsificada. Pero Jesús deposita su paz en nuestros corazones. Y un corazón transformado perfectamente por la obra de Cristo va a vivir en un mundo de paz. Imagínense ustedes ahí un colado, un mundo de paz, pero un corazón de amargura. Allá no va a haber ese tipo de colado, ¿cierto? Todos los que habiten en el reino de Dios tendrán y experimentarán la paz plena de Cristo en sus corazones. Pero en el tiempo presente, eso es una promesa y anhelamos que llegue ese día, ¿verdad? Pero Jesús nos aseguró que en el tiempo presente podemos tener el deleite de disfrutar de la paz que viviremos plenamente en el reino eterno de nuestro Dios. En este tiempo podemos tener paz. Yo sé que puede sonar muy loco, muy descabellado, pero en este tiempo presente, mis hermanos, podemos disfrutar de la paz. La misma paz que Jesús disfrutó ¿cuándo? En el tiempo presente, en esta generación mala y perversa, en este siglo corrompido. Jesús vivió en paz y ahora también nosotros podemos disfrutar de esa misma paz. Así que la paz del Señor Jesucristo es una paz del interior, es una paz duradera, una paz que no se turba, una paz que no tiene temor. En una ocasión, un rey convocó a todos los pintores de su reino a un concurso.
El ganador de ese concurso sería aquel que fuese capaz de representar en una pintura la paz verdadera. Todos los pintores hicieron su mejor trabajo. Y cuando el rey tuvo la oportunidad de revisar cada uno de los cuadros, pasar por esa galería de cuadros, entonces vio allí en un cuadro un atardecer precioso. Eso debe ser paz, ¿cierto? Y en otro cuadro vio un pequeño riachuelo de aguas transparentes que descendían de la montaña y que recorrían la pradera, y allí una casita donde se encontraba alguna familia, seguramente. Algunos pintaron paisajes hermosos, atardeceres en completa calma, amaneceres dorados, pero ninguno de esos cuadros satisfizo al rey. Él siguió considerando uno tras otro, hasta que finalmente el rey se detuvo en un cuadro y lo consideró detenidamente. Después de un tiempito, este rey dijo: este cuadro representa la paz perfecta, la paz verdadera. Estaban los súbditos: pero mi señor, mi rey, usted debe estar confundido. Mire estos cuadros tan preciosos, mire la belleza de estas pinturas, de estos trazos, mire los hermosos paisajes que han sido representados en ellos. Pero el rey se detuvo en ese cuadro y dijo: este cuadro representa la paz perfecta, la paz verdadera. En ese cuadro estaba dibujada una tormenta, había rayos, truenos y centellas, una montaña árida en medio de una región igualmente árida, pero el rey había visto algo que otros no habían visto, que de pronto estaba ahí oculto, un pequeño detalle que no había sido visible a los ojos de los demás. Y allí en medio de la montaña, en una especie de cuevita, había un pajarito con sus, ¿cómo se dice?, pollitos, con sus crías, durmiendo plácidamente. Una tormenta alrededor, un paisaje árido, tortuoso, y allí estaba el pajarito en un refugio, durmiendo tranquilamente con sus polluelitos, con sus pajariticos, ¿cierto? Entonces el rey dijo: esta es la paz perfecta, porque la paz no significa vivir en un mundo sin problemas, sin dificultades, donde externamente todo va a estar bien y maravilloso. La paz verdadera es que en medio de la tormenta yo pueda descansar serenamente en ese refugio que Dios ha provisto para mí. Y por eso dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque giman sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jesús dijo: yo les doy mi paz. No se turbe el corazón, no se agite, no se perturbe nuestras emociones, nuestra mente. Yo les doy a ustedes mi paz, una paz que el mundo no da. Entonces llevamos dos cositas. La paz de Dios es una paz que no depende de la comprensión. Pero la paz de Dios es una paz diferente a la del mundo. El mundo no nos puede dar esta clase de paz. Así que ningún político, cuando un político les diga: yo le voy a dar paz, no le crean, mis hermanos, no le crean, no vote porque el político le va a dar la paz, ¿cierto? No puede. El único, y si le da alguna paz es falsa, el único que puede traer la verdadera paz es el príncipe de paz. Y esa paz primeramente la trae a nuestro corazón, ¿verdad? A nuestro interior. Y después esa paz debe manifestarse desde adentro hacia afuera. Bien, la paz de Dios no depende de las personas. Tercer punto. Juan capítulo 16, versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Saben, mis hermanos, que una de las fuentes en las que nosotros a veces buscamos paz es en las demás personas? En el caso de los esposos buscan paz en su cónyuge, ¿cierto? Tú debes darme a mí paz. Y el otro piensa: tú debes darme a mí la paz. Pero ¿cómo nos ha ido con eso? Encontrando paz en
en nuestras parejas. ¿Cómo nos ha ido con eso? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Es una mujer que amo con todo mi corazón y que para mí es una fuente de bendición. Cuando yo pienso en mi esposa, yo pienso en un versículo de la Biblia que dice: ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Es una mujer que trae bendición a mi vida. Pero hermanos, mi paz no puede depender de ella. A veces también tenemos nuestras conversaciones fuertes, ¿cierto? Por decirlo de forma... tenemos también nuestras fuertes conversaciones. Mi paz no puede depender de eso. No puede depender de mi esposa o de mi esposo. Nuestra paz, mis hermanos, no puede depender de nuestro hermano en Cristo. No puede depender porque todos nosotros aquí somos pecadores, ¿cierto? Y si basamos nuestra paz en ello, no vamos a tener paz. Nuestra paz no puede depender de nuestros vecinos. Ese vecino me roba la paz, ¿cierto? Ese vecino me roba la paz. No puedo tener paz por ese vecino. Nuestra paz no puede depender de nuestros vecinos. En resumen, ustedes entienden la idea. Nuestra paz no puede depender de ninguna persona. Eso no significa que nosotros no debemos buscar en lo posible la paz con todos. La Biblia dice: en lo que dependa de vosotros, estar siempre en paz con todos los hombres. Debemos procurar la paz activamente. Exactamente. Pero en última instancia, no debemos permitir que la paz del Señor sea arrancada de nuestros corazones. Debemos perseverar en el Señor y la paz de Dios llenará nuestros corazones abundantemente. Fíjense todo lo que dice Jesús y veamos cómo la paz de Jesús no dependía de las personas. Miren las palabras de Él: ustedes serán esparcidos. Eso debía ser una preocupación para el Señor Jesús. Mis discípulos van a ser esparcidos. Van a ser esparcidos. Me dejarán solo. Él estaba pensando en ellos, pero también dice: me dejarán solo a mí, dice el Señor Jesús. Pedro hacía un tiempito atrás le había dicho: Señor, iremos contigo hasta la muerte. Y a veces pensamos solo en Pedro, pero dice la Biblia que los otros discípulos también decían lo mismo: sí, Señor, iremos contigo hasta la muerte. A la muerte, Señor, a la muerte. Y ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? En la hora crítica, chao, pescado, ¿cierto? Fueron esparcidos. Jesús les dijo a los discípulos, y Pedro le dijo específicamente, todos dijeron eso: iremos contigo hasta la muerte. Pero específicamente Pedro dijo: aunque otros te abandonen, yo no lo haré. Pero luego, en la noche de Getsemaní, en el momento de más tensión para el Señor Jesús, en el que de su frente corrían grandes gotas de sangre, si algo tenía la capacidad de generar eso en el Señor Jesús, debe ser algo muy complicado. Pero ahí el Señor Jesucristo estaba perseverando en su Padre, así como nosotros debemos perseverar en Él. Él en el Padre, nosotros en Él y el Padre en nosotros, ¿verdad? Yo sé que eso suena como un trabalenguas, pero es como Jesús lo expresa: perseverando en la familia eterna de Dios, conectados a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Y el Padre nos da su Espíritu que mora en nosotros, y su palabra mora en nosotros, y nosotros moramos en Él. Es una cosa hermosa, es una idea hermosa. Pero en esa hora oscura, Jesús le dice a sus discípulos: ¿no pudieron velar conmigo una hora? Señor, iremos contigo hasta la muerte. Vengan, discípulos, necesito que oren conmigo. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, dice el Señor Jesús. Pero la paz del Señor Jesucristo no descansaba en estos hombres. Estos hombres amaban a Jesús, lo amaban con todo su corazón, cada uno de ellos. Y no dudo que cuando Pedro dijo: daría mi vida por ti, Pedro estaba hablando en serio. Él en realidad pensaba esto. Estos hombres amaban a Jesús con todo su corazón. Pero solo la paz de Jesús puede tener victoria en una situación como esta. Dice la Biblia que cuando ellos se quedaron dormidos, uno de los evangelios dice:
se quedaron dormidos a causa de la profunda tristeza. Ellos estaban tristes por las cosas que estaban sucediendo. Y esa tristeza fue una de las cosas que influyó en su sueño. Y se quedaron profundos, pero no pudieron estar para Jesús. No es que ellos no hubiesen querido, en sus intenciones humanas habrían querido estar con su maestro, pero lo que se necesitaba en esa hora crítica era algo que supera a las fuerzas humanas. Las fuerzas humanas no podían perseverar en esa situación. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Entonces, la fuente de la paz del Señor Jesucristo no fue ninguna persona. No podemos ser ninguno de nosotros, mis hermanos, la fuente de la paz. Ninguno de nosotros podemos ser la fuente de la paz los unos para con los otros. Si alguno de nosotros es la fuente de la paz para usted, eso es una paz falsificada, distorsionada, superficial. La paz de su corazón no puede depender de mí, no puede depender de su esposa, de su vecino, de su hermano, de su amigo. La paz reside solamente en esta verdad: no estoy solo. El Padre está conmigo. El Padre está conmigo siempre, siempre. Cierro mis ojos y allí está mi Padre. Estoy en el valle de la sombra de la muerte y allí está mi Padre. Estoy en la cima de la felicidad, allí está mi Padre. Mi Padre está conmigo en todo tiempo y en todo momento. Y finalmente, mis hermanos, la paz que Dios da, la paz de Dios, quita y vence toda angustia. Bueno, no voy a detenerme tanto aquí porque ya lo hemos mencionado. No es un paraíso perfecto, mis hermanos. Podemos vivir en un mundo terrible, árido, hostil. Jesús le dijo a sus discípulos, el mundo los aborrecerá a ustedes porque me han aborrecido a mí. Yo los envío a un mundo que los va a aborrecer. Los seguidores de Cristo, mis hermanos, somos aborrecidos del mundo. El mundo nos aborrece porque no conocen a Dios, porque Dios no está en sus corazones. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan temor, no se preocupen. El mundo los aborrecerá, pero yo les he dado a ustedes mi paz y tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Así que, ¿cómo podemos tener paz en nuestra vida, mis hermanos? Confiando plenamente en el Dios de la paz. Permanezcan en mí y yo permanezco en vosotros. Y así el Señor nos inundará de su paz. Y experimentaremos su paz. Y podremos darle su paz a otras personas también.